Desde hace varios días lo hemos venido aquí reportando en France 24, cientos de migrantes indocumentados que decidieron dejar el territorio chileno, muchos de ellos venezolanos, haitianos y colombianos, están frenados en su travesía en la llamada Línea de Concordia, que es uno de los pasos fronterizos entre Chile y Perú. Los migrantes no pueden ingresar de manera regular a este país debido a las militarizaciones que han tenido lugar en la frontera de Perú por parte del gobierno de ese país, que se suman también a un endurecimiento de las medidas migratorias en Chile. Muchos de ellos han tenido que soportar hambre, también frío, porque recordemos que en el hemisferio sur el otoño está por terminar y el invierno ya está a la vuelta de la esquina. Mi compañera Rosa Pérez Masdeu en el programa Directo América Edición Matutina conversó con Gerardo Espíndola, el alcalde de la ciudad de Arica, en la frontera chileno-peruana, y nos contó lo que le pide al gobierno central en Santiago para hacer frente a esta situación. Escuchemos. ¿Qué piden ustedes a las autoridades nacionales, tanto de Chile como de Perú, que hagan para resolver esta situación? Bueno, nosotros como municipalidad, somos la municipalidad que está afectada finalmente por esta situación, hemos estado pidiendo, yo estuve en la Cancillería de Chile la semana pasada y estamos en realidad con este diálogo más o menos desde el mes de noviembre, cuando empezamos a detectar esta situación, lo hablamos con el Ministerio del Interior y de ahí está surgiendo la idea de hacer un corredor humanitario, terrestre, aéreo, como sea, y en el caso de que fuera un corredor humanitario terrestre que permita descomprimir lo que está pasando en las fronteras, es que tanto Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela se pongan de acuerdo para el traslado terrestre de personas hasta Venezuela, siendo Perú, Ecuador y Colombia solamente países de tránsito y no países de destino, y para eso habría que establecer una buena coordinación. Entre los migrantes también ha habido tensión. Esto provocó enfrentamientos. Incluso algunos se lanzaron piedras y otros bloquearon algunas de las rutas del lado chileno. Mientras que las autoridades consulares de Venezuela llegaron hasta la zona para hacer un censo de sus connacionales y poderles dar asistencia. Recientemente, el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, informó que Venezuela ya programó un vuelo en el que podrán viajar los ciudadanos de este país que están tanto en la ciudad de Arica, que es en el lado chileno, como en la ciudad de Tacna, que está del otro lado de la frontera en territorio peruano. Hoy en el debate de France 24 analizamos entonces cómo está la situación en la frontera peruano-chilena y esta situación migratoria en nuestra región, en la región de América Latina. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Nancy Arellano. Ella es presidenta fundadora de la ONG Benactiva. Ella se encuentra en la ciudad de Lima, en Perú, y en la ciudad de Santiago, en Chile, se conecta Rodrigo Bustos. Él es director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, también es defensor de los derechos humanos. Recuerden ustedes, nuestros televidentes, que también hacen parte de este debate, pueden dejar comentarios, preguntas a través de las redes sociales, ya lo saben. Estamos en Twitter, también nos encuentran en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24, todo junto, y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. Les recuerdo también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues vamos directo entonces al análisis. Saludo a Nancy en la ciudad de Lima, la capital peruana. Nancy, gracias por estar con nosotros. Y bueno, su análisis de lo que está sucediendo en esta frontera, una frontera que siempre ha sido un punto, como dicen, caliente en esta ruta migratoria en el continente latinoamericano, en la región de América Latina, y esta creciente tensión, digámoslo así, diplomática entre Chile y Perú a raíz de lo que está sucediendo en este punto fronterizo. Sí, en efecto, es una muestra de la necesidad de coordinar en este momento la movilidad humana en la región. Recordemos que en el caso de la crisis venezolana se creó el proceso de Quito, que en este momento, de hecho, Chile tiene la presidencia pro tempore, y es importante entender que la toma de medidas en cada uno de los países afecta los flujos migratorios en toda la región. Estamos ante la situación, además de imposibilidad de un número importantísimo de migrantes, de poder conseguir documentación que garantice o que les identifique, sobre todo aquellos que iniciaron la movilidad regional con cédula de identidad, que es un documento que no se emite fuera de las fronteras venezolanas y que es un documento que fue hábil para viajar o para ingresar a varios de estos países
cuando todavía se mantenía el reconocimiento de Venezuela como parte del Mercosur, cuando no se había dado la suspensión de Venezuela en el Mercosur. Y entonces creemos que es una situación que puede complejizarse en números, en pasos fronterizos, y que puede resultar absolutamente perniciosa para el caso de garantizar, Sí, insisto, que estas personas no terminen víctimas de trata de personas, claro. que sabemos que hay cifras bastante alarmantes en el crecimiento específico de este delito. Nancy, gracias por este panorama que nos da usted y su opinión sobre este tema. Vamos a preguntarle a Rodrigo en la ciudad de Santiago también su impresión, su perspectiva de lo que significa esta tensión diplomática entre Chile y Perú y la situación de lo que se está viviendo particularmente del lado chileno. Bueno, la verdad es que se trata de una situación que es muy preocupante. Hemos observado durante días estas imágenes donde hay cientos de personas que se encuentran de una manera muy precaria. Hay niños, niñas, hay mujeres embarazadas, hay personas adultas mayores que están muy vulnerables y donde no ha habido hasta el momento una solución definitiva respecto de estas personas que señalan querer regresar en su gran mayoría a Venezuela o a otros países. Y por lo tanto es importante ese diálogo, yo diría, por parte de las autoridades de Chile y de Perú, pero más allá del abordaje de esta situación puntual en la frontera entre Chile y Perú, se requiere un abordaje multilateral entre los gobiernos de los diversos estados de América del Sur frente a lo que desde Amnistía Internacional llamamos más que una crisis migratoria, una crisis de personas refugiadas. Porque cuando hablamos de las personas venezolanas que se han estado desplazando en los últimos 10 años, y es importante recordar que se trata del segundo desplazamiento o éxodo más grande de la historia contemporánea después del de Ucrania y ya superando el éxodo de personas sirias, lo que hay son personas que requieren protección internacional respecto de una situación de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos que existe en Venezuela. Por lo Sí. tanto, debiera haber ese abordaje multilateral para poder brindar protección a las personas venezolanas que han estado saliendo del territorio de dicho país. Viendo ya, teniendo claro el panorama y la opinión de nuestros invitados, paso a preguntarle a Nancy, comienzo por analizar la situación que está viviendo Perú en este momento. Nancy, allí ha sido muy controvertido en las últimas semanas esa decisión de la presidenta Dina Boluarte de declarar el estado de emergencia y militarizar las fronteras, aduciendo que a través de un control mayor de las personas que entran al país puede empezar a haber una reducción de la violencia, argumentando que el incremento de la violencia ha sido por la llegada de migrantes y en buena parte de ellos procedentes de Venezuela, sin presentar ninguna cifra y ningún tipo de prueba sobre ellos, simplemente dando este argumento. Su opinión sobre esta estigmatización de los venezolanos, esta estigmatización de los migrantes, y qué tan productiva puede ser para Perú de verdad esta medida. ¿Esto sí va a garantizar una mejora de la seguridad o esto tiene un trasfondo político? Bueno, ahí creemos que es importante ver las dos caras, ¿no? Por un lado, como en efecto señalas, no existe base estadística que permita demostrar que hay una correlación en el aumento de la criminalidad y la llegada de los extranjeros a territorio. Segundo, paralelamente se aprobó la amnistía migratoria, que también es cierto, y se habilitaron unos cambios normativos para propiciar la regularización de las personas que ya están dentro del territorio. Recordemos que en el caso del Perú tenemos casi 800.000 personas que se encuentran en situación regular o en situación de regularidad precaria, por decirlo así. Tenemos 500.000 solicitantes de refugio y tenemos un reto de casi 400.000 que deben ser regularizados. Entonces, hay medidas que están propendiendo a facilitar la regularización dentro del territorio y paralelamente se tomaron estas medidas respecto de la frontera. Y además, en efecto, ha habido unos discursos, criminalizantes, que se basan en casos muy específicos
que no resultan representativos, no resultan en una muestra representativa. Eso no quita que se empatice con el dolor de las personas que han sido víctimas y sus familiares, pero no se puede generalizar por nacionalidad, porque de hecho hemos cotejado las cifras estadísticas por cada 100 habitantes, así como la comparativa, por ejemplo, si los venezolanos en el Perú fuesen un departamento, serían el cuarto departamento más grande del país, equivalente al departamento de Arequipa. Y las cifras de criminalidad de nuestro departamento imaginario estarían muy por debajo de departamentos con tamaño similar y muy por debajo específicamente del país, de la media nacional. De hecho, empuja la tasa 20% por debajo a nivel nacional. Sí. Y paso al otro lado de la frontera. Rodrigo, también en Chile han tomado algunas medidas recientes para endurecer los procesos migratorios. Es parte de estas políticas que está adelantando el presidente Boric. Su perspectiva sobre lo que significa el cambio de esta política y el manejo que se le está dando a los grupos migratorios en este momento. Muchos de ellos, después de estar de forma irregular en Chile, pues han optado por irse del país ante el cambio de las leyes y también por la falta pues, de poder establecerse allí para tener una vida un poco más estable. Sí, la verdad es que en Chile en este momento está pendiente la dictación de una política migratoria. De acuerdo a la nueva ley que entró en vigencia hace poco más de un año, Chile debiera tener una política migratoria y se debieran establecer entonces mecanismos para regularizar a las personas que se encuentran en condición de irregularidad. Se debieran también establecer visas de oportunidad laboral, pero también de acuerdo a los fines de esa política migratoria, que a más de un año de entrada en vigencia la nueva ley migratoria todavía no se dicta. Entonces, tenemos esta situación que no permite avanzar en tener una migración ordenada, regular, que pueda contribuir adecuadamente al desarrollo del país, al progreso de Chile. Y por otra parte, también en Chile tenemos un fenómeno similar al que comentaba Nancy en Perú, que es el avance de discursos criminalizadores de la migración, con varios proyectos de ley incluso que pretende establecer una asociación prácticamente automática entre la migración irregular y la delincuencia, estableciendo como delito la migración irregular o el ingreso clandestino. Tanto Amnistía Internacional como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como ACNUR, hemos rechazado ese proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso porque, por cierto, iría en contra de las obligaciones internacionales que el Estado chileno ha suscrito de no criminalizar la migración y de tener políticas migratorias que, en definitiva, signifiquen un derecho o respetar los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Rodrigo, continúo con usted para hacer la ronda en sentido contrario. La migración en América Latina no es algo nuevo. Hemos tenido diferentes episodios preocupantes a lo largo de la historia y lo que sucede con los venezolanos en este momento y los haitianos y también los colombianos, pues es uno de esos capítulos de repunte de migrantes que se mueven a lo largo y ancho del continente buscando una mejor calidad de vida y también escapando de la violencia y la falta de oportunidades. ¿Por qué América Latina no tiene un marco migratorio un poco más robusto, sobre todo estos países que han sido receptores de migrantes, como es el caso de Chile, que ha recibido a lo largo de los años muchas personas procedentes de Bolivia, incluso de la vecina Argentina, Haití, en otro momento de Venezuela? ¿Por qué no hay un marco cuando esto es algo que ha venido a lo largo de los años? No es algo nuevo. Bueno, la verdad es que en cierta medida hay un marco. Chile ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos referente a los derechos de las personas migrantes. También respecto a refugio, Chile es parte de la Convención de 1951 de Naciones Unidas, de la Convención o de la Declaración de Cartagena de 1984. Tiene una ley en materia de refugio del año 2010 que es muy acorde a esas obligaciones internacionales,
pero lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablamos de refugio, la normativa simplemente no se cumple por parte de la autoridad administrativa. Incluso hay diversos fallos de los tribunales superiores de justicia que han señalado aquello, que han instado a la autoridad administrativa a cumplir con la ley de refugio, a tener nuevos protocolos para que las personas puedan solicitar asilo si es que así lo requieren, especialmente las personas venezolanas, dada la crisis de derechos humanos que hay en ese país. Entonces, en el ámbito de refugio al menos hay una normativa y simplemente no se aplica. En el caso de todo lo referido a los flujos migratorios en general, hay una nueva legislación que establece la necesidad, la existencia de una política migratoria, pero en ese caso lo que sucede es que el gobierno actual está al debe, no ha cumplido con tener esa política migratoria que permitiría poder tener mecanismos para regularizar a las personas que no están en situación de regularidad, establecer visas de oportunidad laboral. Entonces, yo diría que más que el problema de falta de marcos normativos regulatorios, el problema es la existencia de prácticas hoy en día que se alejan de las normas internacionales en materia de refugio y migración. Nancy, y le pregunto su opinión sobre este tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, coincide con lo que dice Rodrigo, hay un marco legal, pero no una puesta en marcha ni aplicación de forma, por parte de las autoridades, de forma óptima, perdón. Óptima. Mira, sí, en el caso, como te digo, hay un montón de acuerdos establecidos en la región y mecanismos que no se están utilizando correctamente para articular las medidas correspondientes. Pero además hay un tema en la adecuación de las normativas internas para garantizar procesos de integración y evitar procesos de reemigración irregular, por un lado. Por otro lado, también es cierto que pasar del enfoque de securitización al enfoque de derechos en países que históricamente no han tenido inmigraciones masivas en las recientes décadas es todo un reto para el manejo de los espacios discrecionales por parte de las autoridades administrativas. Ahí creemos que sigue existiendo el reto de sensibilizar a las autoridades y que se comprenda que las decisiones que se toman en los escenarios internacionales deben ser consustanciadas con las prácticas y con los procederes y el uso del espacio discrecional por quienes son la cara del Estado frente a los extranjeros en territorio. Creemos que allí todavía hay mucho por hacer. En el caso de Perú, tampoco puede desconocerse que ha habilitado una serie de mecanismos de regularización continuamente, desde el PTP, el CPP 010, nuevamente ahora se está aplicando el tema de la amnistía, tiene admitido los 537.000 solicitantes de refugio, pero no se ha logrado, por ejemplo, establecer una ruta clara hacia la formalización y buscar establecer rutas que permitan destrabar el potencial que bien ha señalado el Fondo Monetario Internacional puede tener la migración en territorio, que puede alcanzar, en el caso de Chile, 2.5 puntos del PBI, en el caso del Perú, 4.5 puntos del PBI. Y creo que esa visión de cómo la migración puede agregar valor no es el discurso que está dominando los medios, sino más bien el enfoque del miedo, basado en la casuística excepcional y que termina alimentando el enfoque de seguridad, contrario al enfoque de integración, que sería más productivo para todos. Y es usado como un comodín político en campañas y para simplemente pues ganar algunos sectores de las sociedades. Ustedes mencionaron en algunas de sus intervenciones esa necesidad de crear una especie de alianza o de coordinación a nivel internacional con los diferentes países de la región de América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, para ponerle un poco de orden a esto, porque finalmente de una u otra forma, o como un actor o como el otro, pero prácticamente todos los países de la región están involucrados en este proceso.
¿Por qué no ha habido una coordinación entre los países, que cada uno cumpla un rol siendo un país de tránsito o un país de refugio para tener una espera mientras saltan al país hacia el que se van a aproximar o el país que los va a recibir? América Latina le ha costado mucho hacer un engranaje, incluso con Estados Unidos, que es un país que es un gran receptor de los migrantes latinoamericanos. Ahora la nueva política del presidente Biden ha destinado que Guatemala y Colombia pasan a ser unos países en refugio, pero aquí entonces, ¿cómo se van a coordinar? ¿Quién puede organizar esto? ¿Quién puede liderar esto? ¿México, que es el país donde están llegando la gran mayoría a represarse en la frontera? ¿O Chile, que está teniendo esta problemática en este momento? ¿O Perú, que tiene ahora un estado de emergencia? Rodrigo, ¿cómo lo ve usted? O sea, comparto plenamente lo que decía también Nancy anteriormente, en el sentido de que hay diversos estudios que demuestran que la migración puede claramente ser una oportunidad para el progreso de los países. Eh, hay diversos estudios en esa materia. En Chile se viene señalando por parte de diversas asociaciones de empresarios de que hay un déficit, por ejemplo, de mano de obra en varias áreas, en el ámbito de la construcción, de la minería y en otros ámbitos. Y por lo tanto, la verdad es que debiera avanzarse en la perspectiva de entender que las personas migrantes pueden contribuir al desarrollo del país. Y en cambio, en varios de nuestros países, en Perú, en Chile, lo que hay es, como bien señalaba Nancy, también ocurrió en Chile a partir de casos específicos, pero no considerando las estadísticas globales en relación a la delincuencia. A partir de esos casos específicos se generan estereotipos, se establecen discursos criminalizadores y no se permite, digamos, que la migración pueda contribuir al desarrollo de los países. Sobre tu pregunta, ¿quién debiera liderar esto? La verdad es que hoy día, lamentablemente, vemos gobiernos que básicamente se suman a estos discursos criminalizadores y finalmente eso no contribuye, por cierto, a tener un acuerdo, un diálogo multilateral que nos permita cambiar de paradigma y pasar a un paradigma donde la migración tiene otro rol al desarrollo de los países y donde finalmente este orden que se requiere se establece en conjunto por parte de los gobiernos de los distintos estados. Y Nancy, su opinión, este sistema continental de migración, ¿por qué no tiene ningún tipo de funcionamiento? Mira, hay instancias, más allá del proceso de Quito, está la RIAM, la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, está el Consejo Sudamericano de Migraciones, recientemente estuvo la conferencia de solidaridad para migrantes venezolanos que fue en Bruselas, la conferencia de donantes, allí estuvo liderando la Unión Europea y Canadá, por ejemplo, las rondas de donantes donde los países receptores de migrantes establecieron, por ejemplo, cuáles eran sus necesidades, presiones, etcétera. Y yo creo que hay que aterrizar esto, ese tipo de espacios, en medidas concretas y en acuerdos, porque lamentablemente muchos de estos espacios se han vuelto simplemente espacios donde ha habido unos discursos sobre las medidas que están tomando, pero no hay acuerdos o no hay concertación en cómo se pueden manejar los flujos en la región. No es menos cierto, además, de que la mayoría de los acuerdos de movilidad humana reposan en acuerdos de carácter económico y político, como es el caso del Mercosur, como es el caso de Alianza Pacífico, como es el caso de la Comunidad Andina, que son los mecanismos donde hoy día no tiene presencia, por ejemplo, Venezuela. Entonces, es como, ¿cómo abordamos el tema seriamente si tenemos todo un entramado de instancias, pero, por ejemplo, en donde hay los acuerdos más prácticos, no participa el país que es el mayor emisor de migrantes, o no se considera qué hacer cuando el país, que es el mayor emisor de migrantes, no forma parte de estos acuerdos? Entonces, allí yo creo que hay que ser bien pragmáticos en el sentido de la preeminencia de los derechos humanos y, por supuesto, comprender que tiene que haber base en evidencia para la concertación de políticas que realmente protejan a los ciudadanos y protejan a todas las personas del territorio y más bien eviten que el crimen organizado transnacional termine volviéndose autopistas para el tráfico de migrantes, para la trata de personas, para actividades delincuenciales, justamente porque el Estado se retrae
de su deber justamente de generar pasos seguros y de proteger a las personas. Claro, importante ese punto, Nancy, y yo hacía esta pregunta porque recuerdo muy bien que en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, uno de los puntos acordados era darle una prioridad al tema migratorio y desarrollar este, digamos, sistema, una alianza o mayor cooperación a nivel del continente para poder hacer frente a esta crítica situación de los migrantes en la región de América Latina. Vamos a remitirnos ahora al caso puntual de la frontera entre Chile y Perú. Veíamos las palabras del alcalde de la ciudad de Arica, que hablaba de la creación de un corredor humanitario, un corredor terrestre en el mejor de los casos, para poder destrabar lo que está pasando allí. Pero pues eso simplemente se quedó en una especie de propuesta, eso no se ha podido llevar a cabo. Por ahora solamente llegará ese vuelo procedente de Venezuela el domingo para llevarse a los ciudadanos venezolanos desde Arica y Tacna hasta Venezuela. ¿Cómo empezar entonces a establecer ese corredor, Rodrigo? Aquí, ¿cómo se distribuyen las cargas? La verdad es que entendemos que son varias las alternativas que se han estado barajando en los últimos días. Una de ellas es exactamente un corredor humanitario. Es bueno que quienes nos escuchan puedan tener claro que un corredor humanitario, una situación, es un camino bien excepcional que se ha establecido pocas veces o algunas veces en los últimos 30 años en crisis como la de Siria, en el contexto también de la invasión de Rusia a Ucrania, y que se establece por un periodo bien específico de tiempo respecto de una franja del territorio para que, en este caso, por lo menos las personas venezolanas pudieran eventualmente regresar a Venezuela. Pero requiere efectivamente esta coordinación logística entre varios estados y gobiernos. Otra alternativa que al parecer se ha barajado en los últimos días, que ha estado arriba de la mesa, es la posibilidad de algún vuelo. Pareciera ser que finalmente lo más probable, donde el Estado de Venezuela pondría aviones para que las personas puedan regresar a Caracas, en buena medida, la mayoría al menos de estas 300, aproximadamente 300 personas que están en esa zona limítrofe. Yo te diría, eso sí, que es importante, por una parte, que esto se realice con urgencia, porque la verdad es que las personas que se encuentran en esa zona están ya hace muchos días en condiciones muy precarias. Hay personas que son muy vulnerables, como decía anteriormente, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niños y niñas. Y por otra parte, lo que hablábamos anteriormente, que hayan un abordaje más sostenible, duradero, tanto respecto internamente de cada uno de los países, con una perspectiva basada en los derechos humanos, en sus políticas migratorias y de refugio, y por otra parte, con un diálogo multilateral en base a varios acuerdos, como mencionaba Nancy, que están vigentes, y que permitiría justamente poder ordenar de mejor medida, mejor manera, los flujos migratorios que han estado sucediendo en los últimos años en nuestros países. Nancy, su opinión en la ciudad de Lima, ¿cómo establecer este corredor cuando Perú tiene las fronteras militarizadas? Bueno, justamente la experiencia más reciente ha sido la pandemia, ¿no? Durante la pandemia hubo un estado de emergencia que llamó a establecer corredores aéreos humanitarios y hubo permisos especiales para cumplir con el deber de protección consular de las personas. Creo que aquí, insisto, el deber de protección consular está vigente, está llamado a cumplir el rol de protección en materia de identidad y sobre todo en el caso de personas que tienen voluntad de volver a sus países de origen. Y segundo, estamos hablando de que hay que buscar la forma de que haya acción sin daño. Es muy importante en la intervención de todos los organismos internacionales que la perspectiva de acción sin daño sea recurrente, sea una constante. Y esto va incluso para la comprensión de las propias medidas que tomen los propios estados, porque, insisto, que favorecer los discursos de securitización pueden terminar más bien por generar más alarma, rechazo, procesos discriminatorios, tensión social y trayendo consigo movimientos absolutamente no planificados,
movimientos nerviosos por parte de las comunidades de extranjeros en territorio que terminan generando este tipo de conflictos fronterizos. Allí la responsabilidad de las autoridades es proteger, insisto, no solamente las que tienen la responsabilidad fronteriza, sino también de los estados de origen de cada uno de estos. Y por supuesto el deber de cada uno de estos estados de notificar a los consulados la presencia de nacionales de sus países en las fronteras. Allí entendemos que, por ejemplo, en el caso del consulado colombiano no había sido notificado de cuántos ciudadanos colombianos estaban presentes en territorio. Eso es importante resaltarlo allí, porque justamente de eso se trata, de que haya las coordinaciones entre los países para que se puedan, cada uno pueda aportar desde la perspectiva que le corresponde, e insisto, siempre y cuando haya voluntad de retorno de sus nacionales y no haya un temor fundado de persecución del estado de origen, donde en efecto deben activarse los mecanismos de refugio. Lo que uno ve, de acuerdo a esta explicación que usted hace, Nancy, es que hay muchas fallas en esta cadena, muchas partes del engranaje que no responden en el momento que deben de responder, y eso también colabora a que la crisis se incremente y se agudice con el paso de los días. Esta crisis de la frontera entre Chile y Perú lleva más de 20 días y pues se queda uno pensando cómo el consulado colombiano en Santiago o en Lima no ha hecho una acción rápida, teniendo en cuenta que buena parte de los que están allí esperando para cruzar a territorio peruano son de nacionalidad colombiana. Queda uno pensando pues, que esto en la cadena pues empieza a entorpecer ese proceso para ayudar a desbloquear la frontera más allá de las discrepancias diplomáticas que puedan tener los países. Es un deber de los países funcionar. Sí, Nancy. De hecho, el consulado colombiano tuvo a bien darnos el correo electrónico del consulado para que buscásemos compartirlo con las personas que estaban yendo a terreno, y es sede casa, sede consulado Lima, @cancillería.gov.co, para las personas que sepan de alguien que está allí, que pueden notificar a su consulado en el caso de los colombianos. Bueno, pues hacemos ese servicio para que la gente que necesite tener acceso al servicio que pueda dar el consulado allí en Chile o en Perú, pues bueno, en este caso de Perú, pues el consulado en Lima puedan obtener la atención. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Como vieron, lo abordamos, digo yo, en dos alturas, este caso de la frontera entre Chile y Perú, pero también aproveché para hacer una especie de vista rápida de cómo está la situación en América Latina del tema migratorio. Comienzo entonces con Rodrigo, su conclusión. Lo que viene para esta crisis puntual en la frontera, qué va a pasar en los próximos días, cómo se va a destrabar esto, y a nivel del continente, cómo empezar a dar pasos para ese organismo que pueda engranar y generar una cadena a nivel continental, o por donde usted quiera enfocar su conclusión. Sí, lo importante es que efectivamente haya una salida rápida, porque como bien tú has señalado, ya estas personas llevan varias semanas en condiciones muy inhumanas en la zona fronteriza, y por lo tanto, sea que se trate de un corredor humanitario o ya más probablemente de algún traslado en avión a Venezuela o a Colombia, esperamos que eso pueda efectivamente suceder pronto. Ahora bien, como te decía anteriormente, aquí se requiere que efectivamente las autoridades de los diversos gobiernos se sienten, puedan dialogar respecto de soluciones, de acuerdos más duraderos en relación a la crisis migratoria, particularmente en relación a las personas que se han desplazado de Venezuela. Como te señalaba hace un rato atrás, ya son 7 millones, aproximadamente 7.200.000 personas de Venezuela que han salido de su frontera en los últimos 10 años. Más de 6 millones están en América Latina y el Caribe, y ese tipo de crisis no puede abordarse de manera unilateral por parte de todos los gobiernos. Tiene que haber una respuesta conjunta por parte de los estados, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, pero que es absolutamente imprescindible y urgente. Una acción en bloque, en conjunto, para dar atención a la migración venezolana. Nancy, su conclusión para el cierre del programa. Bueno, creo que muy de acuerdo con lo que han comentado. Segundo, no perder de vista los flujos migratorios, no solamente sur-sur, sino sur-norte,
entendiendo que ha habido un repunte de salidas por parte de algunos países y que eso está fortaleciendo graves transgresiones a los derechos humanos en América Central. Por eso hemos visto las medidas que se han tomado recientemente por parte de Estados Unidos, pero tiene que haber medidas tomadas responsablemente desde la región para evitar, insisto, los procesos de reemigración, de emigración irregular y de reemigración irregular, que lamentablemente, insisto, terminan fortaleciendo a las redes de tráfico y trata de personas. Por lo cual Sí. es convocante, insisto, disminuir las acciones de estos espacios dominados por algunas redes paraestatales para que el Estado tome el control, insisto, en materia de seguridad y sobre todo de protección de derechos humanos. Nancy, Rodrigo, muchas gracias por habernos hecho este overview, este panorama de la situación de la migración en América Latina, de haber analizado para nosotros y habernos explicado en más detalle la situación que se está viviendo allí en la frontera común entre Perú y Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la sintonía y en nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.